Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta primera jornada de reflexión sobre el proyecto legislativo, Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. Contamos hoy con la participación del decano Alberto Bueres y los profesores Fernando Díaz Cantón, Javier De Luca, Oscar Ergot, Marcos Salt y Daniel Vítolo. La jornada de hoy está dedicada a analizar algunos puntos del eje de Justicia Federal Penal, Reorganización y Sistema Acusatorio. Para comenzar, tiene la palabra el decano de la facultad, Alberto Bueres. Bueno, buenas tardes a todos. En mi carácter de decano de esta facultad, declaro la apertura formal de esta primera jornada de reflexión sobre el proyecto legislativo Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. Les doy la bienvenida a todos. La jornada de hoy está dedicada a analizar algunos puntos del eje Justicia Federal Penal, Reorganización y Sistema Acusatorio. Y contará con la participación, como ya se ha dicho, de los profesores Fernando Díaz Cantón, Javier De Luca, Oscar Ergot, Marcos Sal y Daniel Vítolo. Quiero resaltar la importancia de este evento por su contenido y además el significado que tiene para la facultad el erigirse en un centro receptor de la más amplia pluralidad de ideas sobre temas que están íntimamente ligados al quehacer cotidiano de los profesores de Derecho. Cada exposición, como se dijo, tendrá una duración de 10 minutos y en cada caso se dará aviso por el chat de manera privada para que redondeen los expositores sus ideas. En primer término, le concedo la palabra al doctor Díaz Cantón, profesor adjunto de Derecho Penal. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, doctor Alberto Bueres. Un saludo para todos y para todas. Un agradecimiento por esta invitación y un honor el formar parte de este debate tan rico y tan intenso que se viene llevando adelante a nivel legislativo y ahora a nivel académico. El proyecto de reforma judicial viene de la mano de un proyecto más ambicioso, que es para el cual el decreto correspondiente creó el Consejo Consultivo, el Consejo de Notables, como se lo suele denominar, para dictaminar o para reflexionar acerca de ciertos aspectos fundamentales, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el establecimiento del juicio por jurados, y algunas otras instituciones fundamentales que hacen el quehacer del Poder Judicial de la Nación. El proyecto de reforma judicial que nos convoca tiene para mí un problema central, que es la figura del juez investigador o la figura del conocido juez de instrucción, que este proyecto tiende a multiplicar de un modo exponencial con la creación de numerosos cargos de jueces, de ese tipo de magistrados, ¿no? Inundando no solamente la justicia nacional, sino también la justicia provincial, de nuevos jueces federales, para, de alguna manera, lo que aquí se proclama es fortalecer la justicia federal y disolver un poder perverso, por así decirlo, que es el que todos conocemos con el nombre de un edificio, Comodoro Pi. De lo que se trata es de licuar de alguna manera este poder que ha sido muy nefasto para la historia judicial de la República y, bueno, para el prestigio de la justicia también. Pero lo que sucede es que la forma en que se escoge para poder neutralizar la parte, digamos, oscura, digamos, de este poder, que se suele vincular a factores de poder, a los servicios de inteligencia, se escoge la peor alternativa posible, que es la de multiplicar la figura del juez de instrucción. ¿Por qué digo esto? Porque el juez de instrucción es una figura que todos los proyectos de reforma más modernos del proceso penal tiende a desterrar.
y la tiende a desterrar porque la figura del juez investigador se identifica con la figura del inquisidor. Porque el juez como tal es una figura que, entendida como corresponde, es un sujeto del proceso que se limita a decidir conflictos que le proponen las partes. Esto, que es una idea muy consolidada en el ámbito del derecho civil y en el ámbito del derecho comercial, en el ámbito del derecho penal no ha logrado hacer carne todavía en nuestro derecho positivo. Sí en el ámbito del derecho procesal penal provincial, donde los códigos procesales más modernos adoptan la figura del juez, que es un sujeto pasivo que define conflictos, no un sujeto que investiga. El sujeto que investiga es el Ministerio Público Fiscal, el representante del Ministerio Público Fiscal, no el juez. Cuando el juez reúne en sí la potestad de juzgar, pero a la vez de investigar, y de compartir con el Ministerio Público Fiscal la política de persecución penal, se da una figura muy similar a la figura del inquisidor. Y este proyecto justamente viene a multiplicar el número de personas que van a tener ese rol de juez investigador. A contrapelo de todos los proyectos de reforma de la justicia procesal penal, e incluso del nuevo Código Procesal Penal Federal, que fue sancionado en el año 2014, si no recuerdo mal, y que está en proceso de implementación en todo el país, de una manera muy lenta, por cierto. Está poniéndose en práctica en las provincias de Salta y de Jujuy. El gobierno anterior suspendió la tarea de implementación y recién ahora se está reanudando, con lo cual le queda un largo trecho por delante para ser implementado definitivamente. Pero este proyecto nuevo de ley establece un plazo de 2 años. Un plazo de 2 años que yo creo que es bastante difícil de cumplir. En Chile, la implementación total, en Chile, que es un país unitario, la implementación total del proceso de reforma total, que terminó en Santiago, tomó 5 años. Y después de esos 5 años sobrevinieron una serie de ajustes, porque un proceso de reforma no es simplemente un cambio de código, sino un cambio de culturas, un cambio de prácticas, en fin, conlleva una serie de cambios que no tienen que ver solamente con una modificación normativa. Es un plazo que yo creo que no va a poder ser cumplido, este plazo de 2 años, para hacerlo correctamente, o sea, para que la implementación sea adecuada. Y además, si hubiera que hacer o poner algún esfuerzo, o concentrar el esfuerzo en algún lado, yo creo que debería ser justamente en la implementación de ese código, tener la paciencia de que ese código sea implementado paulatinamente hasta que finalmente sea implementado en el ámbito de la capital federal, en lugar de poner el carro adelante de los caballos, multiplicando la figura de un juez, que justamente esa visión moderna de los códigos procesales penales destierra, porque el juez investigador desaparece en el ámbito de los códigos modernos. No hablemos de los códigos modernos de primera generación solamente, como el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que ya es un clásico. El juez es un juez de garantías que no investiga. Y ni qué decir de las provincias que tienen códigos más avanzados, como por ejemplo La Pampa, Neuquén, Río Negro, recientemente Corrientes, es decir, provincias donde rige el modelo acusatorio, donde el juez no tiene la función de investigar, de perseguir penalmente y de decidir, sino solo de controlar garantías y decidir. Esto que yo recalco no es baladí. ¿Por qué? Porque los sujetos a los cuales les interesan esos poderes que de alguna manera este proyecto predica que quiere desvincular del poder judicial, son esos sujetos, al poder de inteligencia, a los poderes ocultos que de alguna manera han manipulado el poder judicial. Lo que le interesa son aquellos sujetos judiciales, procesales, que tienen poder. Y el juez de instrucción, de tradicional juez investigador, que el Código Procesal Penal de la Nación actual, el ahora vigente y que rige por el momento para todo el país,
tiene es el juez investigador, es un juez con poder, con un triple poder de investigación, de perseguir penalmente y de decidir. Es a ese juez al que apuntan los factores de poder, no al juez que tiene solamente por función decidir conflictos y controlar garantías. Entonces, mi propuesta es exactamente la inversa, no inundar a la justicia federal, nacional y de las provincias de sujetos que son inquisidores por función, sino justamente poner en marcha, terminar de implementar el sistema procesal penal nuevo que tiene un juez con mayúsculas, es decir, el juez que ejerce una función imparcial, y recién después, o en el mismo modelo, o en el mismo proceso de implementación, ver qué jueces, qué cantidad de jueces se necesitan, y además concentrar los esfuerzos en optimizar el Ministerio Público Fiscal, que es en definitiva donde está el poder de persecución penal, y la política criminal. La política criminal hoy la tenemos distribuida en cientos de jueces que, como tienen el poder de investigación, tienen también la definición, la microdefinición de la política criminal. Imagínense qué caos. En todo el país, todos con ideas diferentes. Entonces, si tenemos un Ministerio Público Fiscal concentrado, pero a la vez limitado en el poder omnímodo que pueda tener el Procurador General a través de un Consejo de Fiscales, y con una nueva concepción del Ministerio Público Fiscal como equipo de fiscal y no con la forma refleja del Poder Judicial, habremos conseguido de una manera, digamos, apropiada el objetivo que predica este proyecto querer conseguir. Del modo en que se está haciendo, lo que se está haciendo es replicar y multiplicar el problema en vez de lograr la solución. Vamos a lograr, sí, un super Comodoro Pi con la unificación de los fueros penal económico y penal federal, en vez de haber disuelto el poder tan temido. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, profesor. Concedo la palabra ahora al profesor Javier De Luca, doctor en Derecho en el área penal, profesor asociado de Derecho Penal y Procesal Penal, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal y presidente del Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal, y asimismo expresidente y miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Doctor De Luca. Bueno, gracias, señor decano, señor vicedecano, señora secretaria académica, colegas. Bueno, es un honor para mí poder participar de esta actividad conjunta, interdisciplinaria casi, sobre este tema. En el poco tiempo que tenemos, lo primero que debo decir es que esto no es una reforma procesal, como bien decía recién el doctor Díaz Cantón. La reforma procesal, por lo menos en el ámbito penal, está corriendo paralelamente por vía de la sanción y puesta en vigencia ya en algunas provincias del Código Procesal Penal Federal y una serie de leyes que se han dictado con posterioridad. Después voy a hablar de eso sintéticamente. Lo que dispone el mismo mensaje del Poder Ejecutivo es una suerte de tratar de desconcentrar el poder que tienen los jueces en el ámbito federal, y la forma que ha elegido para desconcentrarlo, ese poder, es poniendo más jueces. Esto puede salir bien o mal, ¿no? Es decir, puede ser la experiencia habrá que ver cómo funciona, es decir, si más jueces van a tener más poder, o si esa desconcentración, al quitar un porcentaje del poder jurisdiccional que tienen los jueces actuales y repartirlo en nuevos, va a implicar una desconcentración, como dije antes, ¿no? Porque el famoso tema que se estudia en ciencia política y en criminología también, que es la acumulación de poder tiende a la corrupción, ¿no? En todos los sentidos de la expresión, a la corrupción funcional. La reforma del Código Procesal Penal Federal fue sancionada en diciembre del 2014, ya a mediados del 2015 ya hubo una primera ley de implementación que la amputó, y después subsistieron otras leyes, otras normas, incluido un DNU del presidente anterior, que la terminaron de conformar de un modo
para el que no estaba previsto. Es decir, ese famoso tema del principio acusatorio va a salir rengo, ¿no? No, va a ser un principio acusatorio en el cual no están dadas todas las condiciones. Me refiero, por ejemplo, los jueces siguen manteniendo funciones administrativas, funciones de agenda que no deberían existir más, funciones económicas, son los que siguen, el Ministerio Público Fiscal sigue funcionando a un modo de espejo del Poder Judicial y esto no debería ocurrir. O sea que falta mucho todavía para avanzar en ese aspecto, aunque sí evidentemente es un paso positivo hacia una tendencia que todos los penalistas y procesalistas penales queremos, ¿no? Inclusive yo me animo a sostener que cierta agilidad de los procesos en otras ramas del derecho deberían ocurrir inmediatamente, lo antes posible, porque lo que llega a penal es lo último, ¿no? Creo que lo que falla son las otras ramas del derecho. Los otros fueros fallan notablemente y por eso a nosotros nos llega un incendio, que es cuando ya el vecino, después de haber recurrido 50 veces a distintas oficinas, no consiguió justicia y llega el homicidio a sede penal, ¿no? Porque no pusieron una barrera de contención los otros tribunales de otras materias. La reforma esta, que no es reforma, esta unificación de fueros, en definitiva lo que hace es aumentar el número de jueces, pero sigue con la misma lógica de lo que está vigente, es decir, no la del proceso acusatorio. Que implicaría un cambio de estructura. De hecho, como les dije antes, la Cámara Federal de Casación Penal no debería existir más, las cámaras de apelaciones no deberían existir más en el ámbito penal, y los jueces ser rotativos y tener una competencia horizontal y vertical, en el cual un día un juez hace de juez de garantías, otro día hace de juez de juicio, un día de juez de impugnación, otro día de juez de ejecución, etc. Por eso digo que esto, por ahora, tiene el único propósito declarado en el mensaje, que es el de poner más jueces en un lugar, en un territorio, para desconcentrar el poder que en este momento está en 12 manos solamente, ¿no? Bueno, hay otros problemas que están emparentados con esto, que son el tema del traspaso, entre comillas, de la justicia nacional a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Pero digo que está relacionado con esto, soy consciente de que es el tema de otra jornada de estas, pero lo tengo que decir acá porque una cosa tira de la otra, ¿no? Una cosa trae de la otra. Esto se compone de varios elementos. La primera cuestión es que la cantidad de trabajo en el ámbito federal penal está bajando, con motivo de que se han ido competencias a las provincias o competencias a, en este caso, los jueces de la ciudad de Buenos Aires, los jueces y fiscales de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el narcomenudeo, ustedes saben que las causas de estupefacientes, de drogas, son las que llevan más del 50% del trabajo en la justicia federal penal, y esto se está bajando el número por este cambio de competencias. Y en la justicia nacional lo mismo, porque se le han quitado a la justicia nacional, la que es la famoso tema de los jueces de instrucción, los jueces de tribunales orales y no criminales, los que tienen los delitos comunes, también porque se han ido muchas competencias a la ciudad de Buenos Aires. Yo, si yo hubiese redactado este proyecto, yo hubiese unificado todos los fueros penales de la ciudad de Buenos Aires, nacionales y federales, porque para mí son todo lo mismo, y le hubiese quitado las competencias locales, las competencias de delitos comunes, y las hubiese enviado como un paquete así a la ciudad de Buenos Aires con la asignación presupuestaria que corresponda, para que en poco tiempo la ciudad acomode la cantidad de magistrados que va a necesitar y jueces, sin traspaso de jueces, que es el problema, que es el gran problema que ha generado cierta resistencia por parte de los jueces nacionales que no saben cuál va a ser su destino. Esto se puede hacer porque los tribunales inferiores de la Nación, su creación y su competencia es atributo del Congreso de la Nación, por el artículo 116 de la Constitución, a lo que se suma que los jueces, según el artículo 115, no pueden cesar en sus cargos si no es por muerte, remoción o jubilación. Entonces, un traspaso de esos magistrados a otro poder de otro Estado encima, lo veo complicado desde el punto de vista constitucional. O sea, una situación de conflictividad ahí
complicada. Pero bueno, veremos cómo sale finalmente este proyecto de ley. De hecho, hoy en día los jueces nacionales pueden suplantar a los jueces federales. Las cámaras de apelaciones o las cámaras de casación, cuando se acaban los jueces de una de las cámaras, según el decreto ley 1285/58, los nacionales pueden integrar las cámaras federales o cámaras de casación. Y esto ocurre todo el tiempo, es una práctica muy común, de modo tal que el problema no es de especialidad individual de cada uno de los jueces, sino de competencia de los tribunales, porque todos hacemos derecho penal, en definitiva. Sí puede haber algún problema en ese sentido, y eso fue corregido en el proyecto que ahora tuvo media sanción del Senado, la Cámara Civil y Comercial Federal con la Cámara Contencioso Administrativo Federal, porque ahí sí las materias hasta tienen una mirada distinta, ¿no? Toda la órbita de competencia. Uno estamos mirando las cosas desde el Estado y las otras están mirando de un criterio más individual de los justiciables, ¿no? Pero bueno, de hecho se corrigió eso, quizás teniendo en cuenta esa razón. Hay acordadas de la Corte que se han ocupado de este tema, la 4/18 y la 7/18, que a mi modo de ver no ofrecerían ningún problema. Todo esto a partir de para mi modo de ver, mala ley, que es que le asigna facultades administrativas al Consejo de la Magistratura para hacer traspaso de tribunales, y en virtud de eso iniciaron el traspaso de un tribunal oral en lo criminal a la justicia federal y crearon un tribunal oral federal, a lo cual la Corte se opuso ejerciendo facultades de superintendencia, que es el tema de no habilitó ese tribunal. Hay otro problema también más grave, ahora se está discutiendo en el Congreso, eso ahora en el Senado, el tema del traslado de jueces. A mi modo de ver, el tema está mal encarado por el Consejo de la Magistratura y por toda esta disposición, porque los jueces para ir a un cargo tienen que tener concurso, dice el artículo 114 de la Constitución, y el concurso no es un concurso de por vida para que uno ya tenga la categoría de juez y pueda pasarse por todos los tribunales del país que se le ocurre. De hecho, hay mucha gente que hubiese querido concursar para una vacante y no lo ha podido hacer porque le metieron un juez por la ventana que viene traspasado de otra jurisdicción. Así que esto me parece complicado. Uno pierde la chance de poder concursar para cargo de jueces porque se asigna a esa vacante otro juez. También es muy importante el tema del refuerzo del Ministerio Público Fiscal, teniendo en miras esto del tema del acusatorio. Ahí se crea una serie de fiscalías, pero se sigue con la misma lógica del anterior. Es decir, lo que dije antes, el concepto del fiscal único, que es un justiciero que lucha contra el delito, no existe más, ¿no? Esto en derecho procesal es mala palabra, y esto se ve solamente en las películas de Hollywood. Los fiscales somos custodios de la ley, tenemos que realizar la ley, y las condenas vienen por añadidura, vienen solas, ¿no? Una vez que descubrimos, siguiendo todas las garantías y el respeto a los procedimientos, las condenas o las absoluciones vienen solas. Esto de una manía persecutoria respecto de los delincuentes es una corruptela, una desviación, hasta con algún rasgo psicopático, ¿no? De gente que cree que en vez de fiscal es policía, ¿no? Y esto es un problema porque las unidades fiscales, la tendencia de las unidades fiscales es a que el fiscal no actúe solo, sino que actúe controlado interna y externamente. Entonces, ya un fiscal no va a poder realizar, porque si no la reforma sería, le paso todo el poder del juez de instrucción al fiscal de instrucción. Entonces no tiene sentido. El sentido del principio acusatorio es otra cuestión, es que el fiscal tenga un poder de investigar, pero que deba demostrar su caso ante un juez imparcial que está ahí mirando y dice sí, no, acepto, no acepto esto, en igualdad de armas, igualdad de condiciones con la defensa. Este es lo gran interesante, porque como todos los que estamos acá sabemos, la verdad absoluta no existe y siempre estamos hablando de la verdad procesal, ¿no? Hay un último tema con el proyecto de ley, que es el tema del consentimiento para el traspaso de los jueces de nacional a federal,
que ahí hay un problema, perdón, a Ciudad de Buenos Aires, que hay un problema allí, porque está bien los que quieran traspasarse, que lo hagan, que den el consentimiento, pero hay un tema del consentimiento que han dado ya varios que han concursado en los últimos tiempos, o los últimos jueces que han sido nombrados, que ese consentimiento ha sido obtenido de una manera sorpresiva después que terminaron los concursos, ¿no? Con lo cual también eso va a generar algún tipo de conflictividad, cuando a un juez nacional, digamos así, lo traspasen a la Ciudad de Buenos Aires, haciendo valer un consentimiento que dio en la última etapa del concurso y no cuando se anotó. Bueno, esto más o menos es lo que puedo decir. Hay muchas cosas para hablar de esto. En el interior del país se han modificado también el proyecto inicial y se han creado jueces de garantías para responder, jueces penales federales de garantías para responder al nuevo sistema. Y una última cosa que quería decir, aprovechando que lo mencionó el doctor Díaz Cantón, es que la implementación del Código Procesal Penal Federal no es tan difícil. En primer lugar, no es en todo el país, porque es solamente en la justicia federal. Las justicias provinciales ya lo tienen, no lo tienen, y no es problema del gobierno nacional. Entonces ya está funcionando en Salta y Jujuy, y va a empezar a funcionar en cualquier momento en Mendoza o en Santa Fe. Esto no ha sido problemático en absoluto hacerlo. El gran problema del sistema acusatorio es un problema fáctico de poderes reales. Es Buenos Aires el problema. Es el problema del poder que radica en Buenos Aires, donde se juzga a los grandes actores de funcionarios públicos y grandes corporaciones y grandes poderes fácticos reales. Y este es el problema donde aparecen las resistencias y las incomodidades, obstáculos, entorpecimientos de un funcionamiento de un principio acusatorio, donde debería ser todo más transparente, más asequible, más entendible, más público, con más controles de actuación. O sea, estamos discutiendo cosas, algunas cosas que son bizantinas, que en otras áreas de las ciencias sociales ya no se discuten más, ¿no? Por ejemplo, el tema de la transparencia o del control de gestión. O sea, hoy en día, si uno quiere ejercer un sistema para ser controlable, le pone rastros, huellas, va dejando la actuación del funcionario, con que uno venga atrás al final y apriete Enter, puede mirar todo lo que hizo ese funcionario, ese magistrado a lo largo de todo el expediente, por decir algo. Entonces, esto ya no debería ofrecer mayores problemas. Pero el problema es de poder, ¿no? El problema es de poder real, que por supuesto no está visible, ¿no? No está visible, es el poder que no se ve. Pero bueno, es un desafío, vamos a ver qué pasa. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Está presente? ¿Llegó el doctor Marcos Salt? ¿O aún no? No, doctor, no Bueno, pudo. entonces le concedo la palabra al profesor Oscar Herborn, profesor regular de Derecho Constitucional y de Derecho de la Integración, director del programa de actualización de posgrado en Derecho Procesal Penal y Garantías Constitucionales y ex juez de Cámara en materia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profesor. Buenas tardes, doctor Bueres, el doctor Marcelo Heppert y la doctora Nona. Muchas gracias por invitarnos a los docentes de esta facultad, porque se trata de un doble reconocimiento, a mi entender. Por un lado, la invitación significa una posibilidad democrática y amplia para que los abogados participen libremente en sus opiniones, en un tema que concierne fundamentalmente a todos los ciudadanos, que es precisamente el sistema procesal penal federal y su reforma. Y por otro lado, para quienes ejercemos la docencia, porque también nos permite aportar ideas para mejorar precisamente el modelo procesal que se pretende precisamente instaurar en nuestro país. Yo quisiera, en primer lugar, hacer una síntesis, dado los pocos minutos que uno tiene de exposición, de cuál es el proyecto procesal penal que
generó, a mi entender, un estrépito exagerado en la oposición, a punto tal que se constituyeron en el Congreso, creo que fue esta semana, violando las normas básicas sanitarias en un ambiente cerrado, supuestamente para oponerse a la sanción de este proyecto de ley. La verdad, con absoluta sinceridad, el proyecto de ley que pretende reformar la justicia procesal penal federal no contiene, a mi entender, una reforma estructural de las muchas reformas que se necesitan en la administración de justicia penal. Contiene, sí, 6 títulos que, en resumidas cuentas, se refiere a la unificación de los fueros federal y penal económico, se refiere a la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, tanto en las provincias como en lo que se refiere al Ministerio Público Fiscal y a las defensorías, se refiere a la creación de un órgano para resolución de conflictos, de competencias entre la Justicia Civil y Comercial Federal y el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Y no hay más, no hay mucho más. Se trata en definitiva de un proyecto de ley cuya única función es, en definitiva, mejorar el funcionamiento burocrático para la implementación de la verdadera implementación o la verdadera realización del derecho penal, que es precisamente los códigos de procedimientos penales. Es decir, el Código de Procedimiento Penal donde se permite realizar el Código Penal. Esto se trata nada más que, en definitiva, una herramienta más para la creación de estructuras que faciliten la implementación, sí, del Código de Procedimiento Federal. Sobre esa base, quizás, a mi entender, lo más importante podríamos decir que es el título primero, cuando precisamente se dispone la transferencia de la totalidad de las competencias no federales a la Ciudad de Buenos Aires. Esto sí es importante, porque en este sentido no se trata nada más, pero nada menos, que hacer realidad la voluntad de los constituyentes de 1994 cuando se reformó la Constitución y se sancionó el artículo 129 de nuestro texto constitucional. Allí precisamente se fijó que la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires tendría que tener su propio poder judicial. Y no solamente eso, además de la posibilidad de tener sus órganos legislativos, de sancionar su propia Constitución, que finalmente se realizó en 1996 y que en su artículo 106 estableció expresamente que la Ciudad de Buenos Aires tuviese una organización de justicia plena. Y no existe justicia plena si no tiene una justicia penal para juzgar los delitos comunes. Pero más importante que eso es que la ley 24.588 en su momento restringió precisamente las competencias penales y evitó el traspaso de todas las cuestiones que hacen al derecho común a la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha significado que los ciudadanos de todo el país, con sus impuestos, tengan que contribuir precisamente al funcionamiento de una justicia mal denominada nacional y que se ocupa pura y exclusivamente del análisis de delitos comunes en el fuero penal o materias de civil, comercial o laboral en otros ámbitos de competencia. De manera entonces que este proyecto de ley tiene como función principal precisamente iniciar las bases fundamentales para la transferencia de la justicia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires,
como ya se hizo gradualmente, lo tengo que leer, con la ley 25.752, aceptada por la ley 597 de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2003, y posteriormente se realizaron nuevas transferencias de otras competencias penales, como por ejemplo a través de la ley 26.357 del 31 de marzo del 2008 y la ley 26.702 del 6 de octubre del 2011. Es decir, que ahora se requiere precisamente que la totalidad de los tipos penales se trasladen a la Ciudad de Buenos Aires y los funcionarios y los magistrados también sean trasladados precisamente para entender con esos mismos cargos, en esos tipos penales bajo la competencia de la Ciudad de Buenos Aires, que de ninguna manera se puede admitir que exista algún obstáculo constitucional, por dos motivos. En primer lugar, porque nunca fueron jueces nacionales. Siempre fueron jueces que tenían atribuciones para juzgar, en este caso, delitos comunes. Razón por la cual no hay impedimento constitucional alguno y porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también garantiza la inamovilidad de los cargos y la independencia judicial, que son las bases en que se desenvuelve precisamente el Poder Judicial. Por otra parte, no solamente no existe impedimento constitucional alguno, sino además no se puede de ninguna manera supeditar al consentimiento de los miembros del Poder Judicial para que presten su voluntad o su consentimiento para ser trasladados a la Ciudad de Buenos Aires cuando nunca fueron jueces nacionales. Y además, no solamente no se necesita ningún consentimiento, sino precisamente el poder constituyente ya lo estableció en 1996. Y además, el poder que tiene precisamente el Congreso de la Nación es representar al pueblo. Y la voluntad popular precisamente determina claramente que otros miembros, en tanto y en cuanto mantengan la estabilidad de sus cargos, de ninguna manera pueden, en definitiva, ser transferidos con otras competencias no federales. Razón por la cual, a mi entender, ya la Corte ha fijado en reiterados precedentes la importancia que tiene precisamente que la justicia mal denominada nacional pueda ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, porque no hay ningún tipo de impedimento constitucional. Lo dijo en Corrales, lo dijo en Nisman, lo dijo en Mármol, lo dijo en Bazán, lo dijo en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para Córdoba, donde incluso, en este último precedente, se ha considerado que no corresponde a los tribunales nacionales ordinarios que sean asimilados a los tribunales federales que tuviesen asunto en la Ciudad de Buenos Aires. Más aún, se ha equiparado la Ciudad de Buenos Aires como si fuese una provincia desde el momento en que pueden acudir en forma originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto significa, por consiguiente, que si existe una voluntad del Congreso para permitir de alguna manera transferir competencias no federales a la Ciudad de Buenos Aires, no se requiere tampoco ningún asentimiento de los funcionarios que están a cargo de tales órganos jurisdiccionales. Este es el núcleo, en definitiva, que va a permitir mejorar el funcionamiento de la justicia federal, porque por otra parte, la justicia federal tiene que mejorarse no solamente en función precisamente de mayores creaciones de órganos jurisdiccionales que en definitiva pueden facilitar la implementación de un sistema acusatorio donde el director del proceso precisamente es el agente fiscal. Lo más importante, a mi entender, es que la creación de esos nuevos órganos federales tienen que, desde el momento en que comiencen su vigencia, a llevar adelante en forma inmediata el Código de Procedimiento Federal.
Y a su vez, ese Código de Procedimiento Federal tiene que ponerse en vigencia en forma inmediata, porque no existe obstáculo presupuestario de ninguna naturaleza, salvo que evidentemente exista lo que se llama decisiones políticas que obviamente escapan a otra finalidad u otras funciones, desde ya. Pero evidentemente este proyecto de ley, basado en 6 títulos, no tiene la característica de ser una reforma integral a los fines de lo que se considera como el mejoramiento de la administración de justicia. Es una herramienta más con el propósito de llevar adelante la implementación de lo que sí ha constituido una verdadera reforma de la administración de justicia y que es precisamente el Código de Procedimiento Federal, que todavía no ha sido implementado, a pesar de sus reiteradas y constantes reformas, y a pesar incluso del funcionamiento de esta suerte de comité o comisión de monitoreo e implementación del código, que viene cumpliendo una función, a mi entender, absolutamente burocrática, e incluso obstaculiza el normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, puesto que no se comprende precisamente esta suerte, si se quiere, de resoluciones, como la resolución 2/2019, a los fines precisamente de solamente poner en vigencia determinados artículos del Código de Procedimiento Penal, salvo que en su momento se haya tenido la necesidad imperiosa frente a las arbitrariedades que se estaban cometiendo en el país en los últimos 4 años, con detenciones indebidas, espionajes ideológicos y seguimientos hasta en las propias cárceles en violación al derecho de defensa de los presos, y que se haya podido de alguna manera poner con un poco de sentido común coto y un freno a través de la reglamentación de medidas cautelares que en definitiva, hoy por hoy, lo único que hacen es procurar renovar la doctrina Díaz-Besone, que en su momento tuve el honor, junto con otros colegas, de dictar, y que lamentablemente con una falsa y absurda y errónea doctrina denominada Irurzun, se modificó, se impugnó y facilitó precisamente las arbitrariedades más increíbles que se haya tenido historias desde la época de la dictadura en los últimos 4 años. De manera entonces que si nosotros necesitamos reformar la justicia, tenemos que comenzar por implementar el Código de Procedimiento Penal. Pero esta reforma procesal es simplemente un eslabón más a los fines de generar una mayor dinámica en el funcionamiento de órganos jurisdiccionales, en tanto y en cuanto se puede implementar de manera mucho más rápida y mucho más eficaz lo que ya existe, lo que ya se ha sancionado y lo que lamentablemente todavía no se ha podido cumplir, que es precisamente las leyes procesales que todo el país, por lo menos, y los abogados necesitamos. Bueno, muchas gracias, doctor. Se me ha acabado el tiempo y no puedo seguir extendiéndome en el uso de la palabra. Bueno, en otra oportunidad lo invitaremos nuevamente. Usted es de la casa, no hace falta tampoco ni que lo invitemos. Así que muchas gracias nuevamente. Le concedo ahora la palabra al profesor Daniel Víctoro, doctor en Derecho, profesor titular regular de Derecho Comercial de esta facultad y consejero titular del Consejo Directivo por el claustro docente, el claustro de profesores. Doctor Víctoro. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, señor decano, por la invitación para participar en este panel, y también muchas gracias al señor vicedecano que nos recibe junto a la secretaria académica en este recinto virtual y a los demás expositores. Lo cierto es que yo he querido participar en este debate sobre el proyecto de reforma que ha aprobado y que tiene media sanción del Senado de la Nación y que va a ser tratado por la Cámara de Diputados, a pesar de ser una persona que viene del derecho comercial.
porque así como el del Código Penal y el derecho penal no es solamente patrimonio de los penalistas, ni el Código Civil y Comercial es solamente patrimonio de los comercialistas y de los civilistas, porque son las normas que rigen nuestra vida en sociedad y nuestro régimen de comunidad, también estas cuestiones vinculadas con la administración de justicia es algo que afecta a todos los ciudadanos. Voy a referirme a dos aspectos principales de esta iniciativa legislativa, que son los que nos vinculan con cualquier sanción de un proyecto de ley o consideración de un proyecto de ley. Primero, las cuestiones técnicas o del contenido de la propuesta, y segundo, las cuestiones de la oportunidad en el momento de la sanción de la norma. 5 puntos en las partes técnicas. Estamos frente a un intento de unificación no explicado. Los fueros criminal y correccional federal y nacional en lo penal económico, cuya unificación se pretende, conforme el artículo 1 del proyecto, resultan tribunales con competencia materialmente diversa. ¿Quién asegura que funcionarán ambos mejor si se fusionan? ¿Dónde están los estudios, los análisis, las estadísticas y los informes que avalan la sugerencia unificatoria? ¿Quién ha dicho que necesitamos una estructura sobredimensionada que lleva de 12 a 46 estos juzgados? ¿Cuántos actos más de corrupción se esperan? ¿Cuánto crecimiento tendrá el narcotráfico para que se necesite armar tal estructura y llevar de 12 juzgados a 46 un fuero que en realidad va a estar sobredimensionado en su estructura, cuando se ha explicado muy bien ya por algunas personas que me precedieron en el uso de la palabra que hay competencias que va perdiendo y carga de trabajo que se va disminuyendo? Segundo, hay un problema muy serio con los acuerdos del Senado a los jueces. Conforme a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en las acordadas 4 del 18 y 7 del 18, para que los jueces de ambos fueros pasen a desempeñarse como jueces de juzgado con competencia unificada, se va a requerir en cada caso que el Senado brinde los acuerdos correspondientes, situación que no prevé el proyecto de ley. Lo mismo ocurre con la unificación de la Justicia Civil y Comercial Federal y la Justicia Contencioso Administrativa Federal, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, artículos 41 y siguientes del proyecto, a las cuales se le ha agregado ahora una suerte de arbitraje sobre el régimen de competencia. No resulta en estos casos suficiente señalar que en las provincias estos temas se encuentran en cabeza de jueces unificados, multifueros, porque lo que se está cuestionando aquí es el acuerdo del Senado y no la capacidad del juez para poder impartir justicia. Y tampoco nadie puede pensar seriamente que hay un acuerdo tácito de dar el acuerdo del Senado a los jueces, porque el Senado aprobó este proyecto de ley que contempla esta posibilidad de traslado de jueces. Esto no parece razonable. La tercera cuestión, el procedimiento de subrogancia que establece el proyecto es inadmisible. La propuesta incluye los artículos 15 y 16 del proyecto de la ley, contraría expresamente la jurisprudencia establecida en la Corte Suprema, en la causa Uriarte, conforme a la cual las subrogancias solo pueden establecerse respecto de tribunales en donde se produjeron vacantes y no en tribunales nuevos. Es decir, ¿qué se pretende con esta norma? ¿A dónde vamos? ¿A un conflicto de poderes? No parece adecuado ni tampoco prudente. 4. Inadmisible régimen de selección de magistrados. El procedimiento de selección previsto para cubrir las subrogancias es diverso del previsto actualmente en la ley de subrogancias 27.349 y también presenta algunos cuestionamientos constitucionales, porque conforme a la citada jurisprudencia y a las acordadas de la Corte, la competencia criminal nacional constituye una competencia local, por lo que existiría una imposibilidad de subrogancia en una competencia federal, la cual constituye una competencia material diversa, entre otros aspectos. 5. Se asigna intervención para la designación de jueces subrogantes a una Cámara que ni siquiera tiene funciones de superintendencia sobre los juzgados de su fuero. Y también el procedimiento de concursos, diseñado a partir del artículo 37 del proyecto, no garantiza la imparcialidad y transparencia de los concursos, y la ley, en principio, parecería que no puede establecer reglas de los concursos, siendo esto una competencia constitucionalmente asignada al propio Consejo de la Magistratura de la Nación, según el artículo 114 de la Constitución Nacional. También hay que señalar que es ilusorio el plazo de 1 año de subrogancias para la designación de jueces y tramitar los concursos. Yo he sido y soy jurado de concursos para integrar el Poder Judicial, y lo cierto es que vemos los trámites y pensar que en 1 año se va a resolver todo el tema de las subrogancias con jueces definitivos es una utopía. 6. Hay una incoherencia entre lo que se declama y los hechos. Se dice que se quiere ir a un sistema acusatorio. Se enaltece el sistema acusatorio y lo que hace es multiplicarse los juzgados y no los fiscales. Es decir, la incoherencia es absoluta. Y hay un tema importantísimo que es la oportunidad. En la sanción de cada ley hay un tema de oportunidad. Se propone esta reforma judicial en tiempo de pandemia, en tiempo de un aislamiento social preventivo y obligatorio,
en momentos en que el Congreso de la Nación debería estar atendiendo prioritariamente los problemas más urgentes y muy especialmente los que se deriven de las consecuencias y efectos tremendos que han generado y siguen generando la pandemia y el aislamiento. En nuestro país tenemos 650.000 unidades productivas, más del 90% son pymes, generan más del 70% del empleo, más del 45% del Producto Bruto, más del 80% de la actividad comercial e industrial de la República. De estas 650.000 empresas, 150.000 están cerrando definitivamente. Más de 200.000 ya están en cesación de pagos. Existe en el país más de 2 millones de familias sobreendeudadas que están cayendo en la quiebra. Se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo por culpa de la pandemia. Sin embargo, el Senado congeló el tratamiento de un proyecto de ley de sostenimiento de la actividad productiva y de la emergencia para empresas en crisis que tenía media sanción de la Cámara de Diputados para ocuparse de la reforma de la justicia. ¿Creemos que vamos a salir de esta pandemia reformando Comodoro Pi? ¿Cuál es la respuesta judicial que le quieren dar los legisladores a los ciudadanos en este tiempo de pandemia y en la pospandemia, cuando tengan que recurrir a los tribunales para solucionar los desastres producidos por el impacto pandémico en sus economías, en sus relaciones patrimoniales, en sus familias, en sus relaciones sociales? Solo les están ofreciendo una multiplicación de juzgados de Comodoro Pi, tribunales a los cuales los hombres y mujeres comunes no concurren para dirimir sus conflictos, ni tampoco van a Comodoro Pi para buscar satisfacción a sus necesidades de justicia. Leemos el proyecto de ley que tiene media sanción del Senado y nos preguntamos, muy bien, está la transferencia de la justicia en lo criminal de la capital a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la justicia nacional en lo civil, y la justicia en lo comercial, que sigue disputando su carácter federal frente al invocado federalismo de la Cámara y de la Justicia en lo civil y comercial federal. ¿Dónde están las normas para reformular y dar eficiencia a la justicia del trabajo con todos los problemas que se van a producir cuando salgamos de la pandemia? ¿Dónde está el rediseño de la justicia civil, tratando de conformar un foro específico de daños y accidentes de tránsito que es más del 90% de la carga del trabajo? ¿Dónde está la propuesta de generar una Cámara de Casación para unificar jurisprudencia? ¿Dónde hay una iniciativa interesante, innovativa, para utilizar la inteligencia artificial, mecanismos de algoritmos al inicio de los procesos, para tratar de mejorar la administración de justicia y sacar y desjudicializar gran parte de los conflictos que tiene la sociedad? ¿Dónde está la idea de quizás rediseñar la justicia en lo comercial, asignando competencia a las salas en materia societaria y concursal específica y reunificar en una justicia unificada civil y comercial los temas residuales para las competencias como ocurre en las provincias, sobre todo después de que tenemos hace ya 5 años un código unificado? ¿Dónde están propuestas novedosas, ágiles, dinámicas para los tribunales de familia, ideas innovadoras para niñez, adolescencia, violencia de género, proveer equipos interdisciplinarios de expertos para que analicen y apoyen la labor judicial en un campo tan sensible, traumático y complejo, en tiempos tan difíciles y que va a ser tremendo en el tiempo de la pospandemia? ¿Dónde está la propuesta de generar tribunales de consumo para asistir a las mujeres y hombres comunes en sus relaciones de consumo, que son más del 90% de sus relaciones jurídicas y patrimoniales en las que participan y que hoy no tienen un ámbito de contención? Puede creerse ciertamente que esta pandemia de COVID-19, sus orígenes y proyecciones, no hayan podido siquiera hacer reflexionar al presidente y a los legisladores para reconocer y aprovechar en una reforma la imperiosa necesidad de establecer una justicia ambiental o un foro ambiental específico y especializado con los temas del ambiente? ¿Dónde hay una propuesta estudiada, trabajada, moderna en materia de digitalización, virtualidad, informatización de la justicia? Una justicia respecto de la cual esta pandemia ha revelado que resulta incapaz de poder funcionar regularmente de un modo no presencial y que ha llevado a 6 meses de feria judicial ininterrumpida. ¿Dónde hay un informe detallado, profundo, documentado, con estadísticas, evaluaciones y diagnósticos precisos del régimen de justicia que nosotros necesitamos? No hay nada. Solamente tenemos, aumentemos los tribunales de Comodoro Pi, multipliquemos por 4 estos juzgados, declamemos un régimen acusatorio que no vamos a poder implementar porque no vamos a tener los fiscales para hacerlo, y arreglemos algunas cuestiones de competencia. Para la gente nada. La verdadera reforma de la justicia, y por eso he insistido en participar en este foro,
es fortalecer y hacer eficiente la justicia que trabaja en los temas de la gente. La justicia federal de la capital federal no se ocupa de los temas de la gente, se ocupa de actos de corrupción, de narcotráfico y de algunos delitos complejos. Una vez más, como lo señalé en una columna de opinión publicada en el diario jurídico La Ley días pasados, vemos con tristeza que nuestro país sigue en una grieta que existe y que es muy fuerte, y que no es, como algunos puedan decir, una grieta entre partidos políticos, ni entre fracciones ideológicas, ni entre posibilidades o pensamientos de política criminal. La grieta que nos divide a los argentinos es la grieta que existe entre los gobernantes, los funcionarios, los políticos y los dirigentes que están de un lado de la grieta y la gente común, que somos los que estamos del otro lado. Y cada uno de estos lados tiene una agenda propia y las agendas no coinciden. Si este proyecto de ley es sancionado y es ley de la nación, seguramente los funcionarios de ayer y de hoy habrán cumplido con su agenda y habrán reformado su justicia. La gente, lamentablemente, la gente seguirá penando y seguirá esperando sin obtener la justicia que la Constitución le ha prometido y que es obligación de los gobernantes asegurar. Señor decano, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vítolo. ¿Ha llegado el doctor Sal? No, doctor, no puedo llegar. Entonces concluimos con esto, ¿no? De este modo, como he dicho, doy por concluida la jornada y agradezco a los profesores que integraron el panel por sus excelentes posiciones y a todas las personas que han seguido esta jornada mediante transmisión. Quien desee hacerlo podrá acceder, quien desee ver esto, el video, podrá acceder a través de la página web de la facultad, www.derechouba.ar. Finalmente, les recuerdo que el próximo viernes a las 17 horas se realizará un acto para abordar el tema cuestiones procesales generales, juicios por jurados, recurso extraordinario y funciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Buenas tardes a todos y que sigan muy bien.